Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Ya se instaló oficialmente el Consejo Constitucional. Así, da pie a la segunda etapa y ojalá final para la redacción de una nueva Carta Magna. El órgano está compuesto por 50 consejeros. Tendrá la misión de discutir y aprobar en los próximos 5 meses un nuevo proyecto constitucional, el que ha entregado recién. El grupo de expertos es un anteproyecto y ahora entonces está el proyecto mismo en discusión. Está justamente la base del anteproyecto para discutirse. Este será entonces plebiscitado, el trabajo que hagan ahora el Consejo, plebiscitado, atención para que lo anote, 17 de diciembre de este mismo año, con un a favor o en contra. Cuando era apruebo y rechazo, ahora las preguntas son a favor o en contra. Los consejeros aceptaron su cargo, salvo el ex republicano Aldo Sangüesa. Por eso son 50 y no 51, porque eran 50 electos en la votación de ciudadanía y uno de ciudadanía que no fuera pueblos indígenas. Y hay uno de pueblos indígenas. Como se cayó, salió, no llegó al juramento Aldo Sangüesa, quedaron 49 más el de pueblos indígenas, ahí se conforma el grupo de 50. Bueno, Aldo Sangüesa, quien no se presentó a la ceremonia. Luego se dio paso a la elección de la mesa directiva del órgano. La republicana Beatriz Hevia fue elegida como presidenta, mientras que el consejero independiente por el Partido Socialista, Aldo Valle, el ex rector, usted lo va a conocer, asumió el cargo de vicepresidente. Finalmente, con la mesa instalada, la ceremonia terminó con la entrega del anteproyecto elaborado por esta comisión experta al nuevo órgano. Tantas y tantas diferencias, ¿no?, en la instalación de la convención, que lamentablemente terminó con un producto fallido porque la ciudadanía no lo aceptó, lo rechazó mayoritariamente, con el 62%. ¿Cómo se inicia ahora este proyecto con personas electas? ¿Y por qué están las diferencias? En cosas que usted dirá, y son formales, son cosas que van, mire, no hay hoja en blanco, ahora hay un anteproyecto. El comportamiento de los propios consejeros antes constituyentes, electos, completamente distinto. ¿Usted se acuerda cómo fue esa ceremonia donde no se permitió cantar el himno nacional, donde hubo interrupciones múltiples, no se dejaba empezar, donde hubo actos de agresiones verbales, violencia afuera? Era otro país, otro momento. Hoy día, tranquilidad, espíritu cívico, de respeto entre los que piensan distintos. En ese momento, el presidente de la República, ni hablar, ni se le ocurrió ir, ni lo invitaron. Hoy día, el presidente de la República, que es la primera autoridad de nuestro país, elegida por la mayoría de la ciudadanía, el presidente de Chile estaba ahí, obvio. Le da dignidad a una ceremonia que es muy importante. Entonces, lleno de diferencias que nos hace pensar a los chilenos y a las chilenas con optimismo respecto de estos 5 meses para sacar un proyecto que en definitiva la mayoría de los chilenos ojalá terminen aprobando para... El propio presidente Boric dijo, porque hay que cerrar un proceso largo de discusión que lleva muchos años, cerrar y pasar a otro capítulo, pero que esta es la gran oportunidad constitucional de llegar a puntos de acuerdo entre todos. Así que una fecha que queda en el calendario y con un altísimo desafío: seguir en tono de acuerdo para conseguir una constitución para todos los chilenos. Vamos a la mesa de conversación. Lamentablemente hay otra noticia, porque esa es una buena noticia, el tono, cómo parte, qué es lo que esperamos, pero esta hay una muy mala noticia, que es la situación sanitaria. Desde no hace tanto tiempo, pero desde el COVID, que no hablamos de esto como tema recurrente, grave y apremiante. Y tiene que ver, mire, usted se va a acordar del concepto, del término, ¿no?, de las camas críticas, de las UCI pediátricas. En este caso hay una alerta de colapso en la red de asistencia, porque hay la ocupación de las camas pediátricas UCI, de cuidado intensivo, llega al 90% en el país.
por virus respiratorios. Es muy complejo, muy, muy complejo. Hoy murió un niño de 2 meses en el hospital Vicuña de San Antonio, porque no habían camas y había que trasladarlo y no se llegó a tiempo. Bueno, tomamos contacto con Luis Castillo, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, ex subsecretario de Redes Asistenciales del MinSal, tantas veces con nosotros aquí, justamente hablando sobre estos temas. Luis, buenas noches, gracias por recibirnos como siempre. ¿Me escucha Luis? Está congelada la imagen de Luis, tengo la sensación de doctor Luis Castillo. Se nos cayó la comunicación, pero nos vamos a demorar muy poco porque nuestros hábiles productores van a retomar ese contacto. Déjeme decirle, para que usted vea el cuadro, lo estaba mirando un poquito antes de entrar aquí al aire, fíjese que hay, de los 29 servicios de salud que tiene el país, los 11 tienen un 100% de ocupación, 11 de los 26, lo que habla de este 90% en promedio. Ahora sí, Luis Castillo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Matías. ¿Me escucha bien? Sí, estupendamente. No sé si me alcanzó a escuchar la pregunta, la introducción. No la escuché. No. Justo se cayó. Justo se cayó. Bueno, que recordamos momentos y términos que nos tenían tan nerviosos los momentos, claro, pero que había 4.000 casos, 5.000 casos nuevos de COVID, más los acumulados, gente muy grave, las camas críticas colapsadas. No llegamos nunca, creo, a la elección fatal, ¿no es cierto?, de una vida u otra, porque no alcanzaban los respiradores. Bueno, eso aparentemente, o sea, eso pasó, pero nos viene el fantasma de nuevo, que las camas críticas al 90% y 11 servicios de salud con las camas críticas UCI pediátricas al 100%. A ver, cuéntenos usted que tiene experiencia, ¿de qué estamos hablando? Sí. Mira, te recuerdo que en el peor de los casos, en el peor momento en manejo de la pandemia, tuvimos 4.540 camas de cuidado intensivo funcionando en el país. 4.000 habilitadas. ¿Cuántas? 544. 4.544. ¿Hoy día cuántas hay? Hoy día hay alrededor de 1.900 camas. Ya. 1.950, para serte un poco más exacto. Camas críticas, todo Chile, no solo pediátricas. Críticas, no solo pediátricas, camas críticas en todo el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la circulación viral de virus habitual, de influenza, virus sincicial, virus parainfluenza, ha ido predominando y aumentando por diferentes situaciones epidemiológicas en las últimas semanas y ha producido una circulación viral realmente grande, especial. Está bien mala la conexión por lo visto, ¿eh? Se nos cayó ya de nuevo. Vamos a tener que dar 2 cucharadas de la papa rápidamente para sacar la información porque se nos puede caer de nuevo. Vamos a retomar, seguro, pero tenemos que conseguir entender qué es lo que está pasando. Bueno, ya que partimos por la información que nos da Luis Castillo. Claro, en los momentos duros, críticos, que no es lo que está pasando ahora porque era otra la magnitud del problema, era mundial el problema. Por lo pronto, 4.500 camas críticas. Hoy día, 1.900 camas críticas. Falta preguntarle al doctor Castillo si en un país sin COVID, un país dentro de ya el régimen, por así decirlo, de las enfermedades respiratorias en invierno, las que son habituales, esperar si el número de camas con las cuales contamos hoy día es el número adecuado o si estamos por debajo. Otra cosa que es muy importante, la capacidad que tendremos o no, es parte de lo que le vamos a preguntar a Luis Castillo, de convertir camas. Todos estos son términos que fuimos aprendiendo en mitad de la pandemia. Convertir camas que estaban destinadas a otra cosa. Bueno, había momentos donde había que inventar, ¿se acuerdan? Formas de respiradores que no estaban a la mano en su momento. Pero bueno, le voy a decir dónde están esos 11 centros médicos o los lugares, los centros de salud regionales más complicados. Los que están al 100% son Valparaíso, con camas UCI pediátricas al 100% ocupadas, que es lo que genera entonces que si hay un chico o una niña que necesita hacer atención y no quedan camas críticas, hay que sacarla a una región cercana, que fue lo que no pudo hacerse con este niño, este lactante en San Antonio, bueno, y falleció. En Valparaíso, 100% de las camas ocupadas. Las camas en Viña del Mar, 100%. En la Metropolitana Norte,
100%, la Metropolitana Occidente y la Metropolitana Central, 100% también. Luego, en la región de O'Higgins, al 100% de las camas. En Ñuble, 100%. Talcahuano y Biobío viven así, yo sé que son la misma región, pero así están denominados los centros, las unidades médicas, 100% en ambas, en Talcahuano y Biobío, y en Valdivia también al 100%, lo mismo que en el servicio del Reloncaví. 100%, pero hay muchas otras que están con altísimos niveles de ocupación. Magallanes, Araucanía, Concepción 94, Maule 92, Metropolitana Sur 95, y así vamos con... donde hay más baja, y fue el intento de llevar a este chico que lamentablemente falleció, fue tratar de llevarlo a Arica, pero usted entenderá que no es cosa tan simple llevar un lactante en estado muy crítico de San Antonio a Arica. Requiere necesariamente un traslado aéreo, horas de traslado, y a lo mejor no resistía. Bueno, en Arica está el 25%, es el lugar donde está más aliviado, pero los virus respiratorios nos están acechando, nos están amenazando. A ver si podemos retomar el contacto, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Luis Castillo, así mejoramos la calidad técnica de esta conversación, porque es relevante enterarnos qué es lo que está pasando. Pausa y volvemos. Bueno, y ante este colapso de las camas pediátricas UCI, que la ocupación promedio en Chile llega al 90%, con 11 de los 26 centros de salud nacionales con las camas al 100% ocupadas. Conversamos con Luis Castillo, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y ex subsecretario de Redes Asistenciales del MinSal, para que nos cuente la magnitud del problema en la cual estamos y cómo poder salir hacia adelante, Luis. Mira, hay dos cosas que es necesario relevar. Primero, que hay una alta circulación viral en los niños, virus sincicial, influenza, y en adultos, fundamentalmente influenza A, H1N1. Lo segundo es que además hay una campaña de vacunación para influenza A que no ha sido óptima en términos de que la tasa de vacunación de población de riesgo es todavía muy baja, y la tasa de vacunación de preescolares, escolares contra influenza también es bastante baja frente y comparado con años anteriores. El tercer punto es que esta circulación viral se ha ido incrementando en forma muy importante en los últimos 4 semanas. Y hoy día hay una circulación viral de tal magnitud, especialmente de virus sincicial, en lactante y en lactante de menores de 6 meses, de que son ellos los que están siendo la mayor cantidad de hospitalizaciones en los diferentes hospitales del país, pediátricos y de adultos con servicio de pediatría. ¿Por qué? Porque probablemente no tienen memoria inmunológica, no han adquirido memoria inmunológica debido a las cuarentenas previas. A nivel de la red, estamos en una campaña de invierno que efectivamente se ha notado poca comunicación de campaña de invierno. No hay una señal emblemática que indique que tenemos una campaña de invierno ordenada, planificada. Ha habido poca comunicación de riesgo al respecto. Y esta integración público-privada no ha sido una integración que ha sido percibida ni por los establecimientos públicos, ni también por los establecimientos privados. Por lo tanto, frente al catastro de número de camas disponibles de UCI pediátrica, hoy día hay regiones que están con cama caliente. Se desocupa uno, se ocupa inmediatamente. Y en un momento estático, la información que hay es que los hospitales están con sus camas de cuidado intensivo 100% ocupadas. Pero tampoco hay un gestor que permita verificar si es que ese 100% de ocupación reportada corresponde a niños de la gravedad con las cuales se están requiriendo en alguna parte de los servicios de urgencia del país o de la región metropolitana. No hay, hasta donde yo he podido señalar, una coordinación clínica especializada respecto a este tema. Yo creo que ahí
es lo que pasó con esta niñita en San Antonio. Probablemente se informó que estaba la región metropolitana con 100% ocupación, la quinta región con 100% ocupación, y el próximo cupo disponible está a 2.000 kilómetros con un niño, una niñita de esta gravedad. La verdad que es un tanto poco Luis, técnico, sí. Luis poco Castillo, prioritario, por decirlo menos. toda la descripción anterior que me hizo me habla de gestión. Así Porque, es. porque cuando vino el COVID fue una avalancha que nos pasó por arriba al mundo entero. Entonces, en fin, los servicios de salud se tuvieron que empezar a aprender y a improvisar, ¿no es cierto?, de alguna manera. Este ataque viral, no es ataque la palabra, este ataque que hacen los virus ahora en esta época, Brote. Es un brote brote viral. viral, ¿cómo es comparado con años anteriores? ¿O hay algo particularmente agresivo que haga que no nos pudimos haber preparado? Bueno, cuando uno compara este brote respecto a pandemia, esto por darle una comparación de magnitud. Es que no quiero que compare con la pandemia, quiero que saquemos la pandemia un o segundo de la anterior, comparación, para ver peras con peras, para ver si la gestión pudo ser mejor, o puede ser mejor. comparados con años anteriores en campaña de invierno, yo diría que hoy día hay más camas, hoy día hay más personal, hoy día hay más unidades abiertas en todo el país, hay más especialistas, pero hay más problemas. Y fundamentalmente problemas de coordinación y gestión. Wow, y eso depende de quién, del Ministerio de Salud directamente es la responsable a su juicio. Sí, ¿Sí? absolutamente. Hay menos tasa de vacunación y menos comunicación de riesgo, Ahora, comparados con los últimos 10 años antes de la pandemia. la percepción de riesgo, que es responsabilidad de comunicarlo del Ministerio, pero lo de las vacunas también hay un ataque frontal de grupos muy bien organizados que complotan, que boicotean cualquier vacunación y lamentablemente la gente ha ido comprando esta idea, esta fake news de que hacen mal y de que eventualmente pueden dañar a las personas, y eso lo heredó esta administración, ¿o ahí usted cree que también hay responsabilidad? Sí. No, yo creo que hay llamada una fatiga pandémica y hay efectivamente un enfrentamiento progresivo y creciente de grupos antivacunas que están permeando la toma de decisiones de familias y de personas adultas, llevando a que ellos no se vacunen. Claro. Y esto está produciendo una circulación viral muy amplia. Ahora, con todo, creo que es posible darle una reorganización a la campaña de invierno de manera a hacerla mucho más visible, con una comunicación de riesgo mucho más efectiva y acelerar el proceso de vacunación. Pero la red pública-privada, integrarla de verdad a cargo de un gestor que permita disponer de una cama para recibir los requerimientos que se vayan produciendo. Por ningún motivo uno puede aceptar que un hospital tenga 100% de ocupación sin antes haberse cerciorado que ese hospital puede hacer movimiento de casos clínicos o de casos críticos a niveles o a unidades de menor complejidad para recibir otro caso de un niño que tenga mayor complejidad y esté más grave. Eso se hace. ¿Qué significa? Tenemos 20 camas, las 20 camas UCI pediátricas, las 20 están ocupadas. ¿Qué tengo que hacer como gestor? Porque usted todavía está en el Barros Luco gestionando UCI ahí, Sí. ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se hace, dada su experiencia? De los 20 tengo que ver cuál es el menos grave para tenerlo, si llega alguien grave, sacarlo a una cama intermedia. ¿Tener identificada la gravedad de esos 20? Se debe exigir por lo menos una tasa de ventilación dentro de la UCI de 70% o más. Es decir, el 70% de los pacientes que están en la UCI de gravedad debiesen estar conectados a un respirador. Aquellos que no están conectados a un respirador, salvo excepciones muy particulares, podrían perfectamente estar en un cuidados intermedio. Y esa disposición o esa ocupación que están haciendo, dejarla, abrirla a casos más complejos y más graves que están en la urgencia o requieren un traslado de otro lado. ¿Y esa gestión se está haciendo? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si es que a lo mejor aquellas que están con las 11 unidades a nivel nacional que están con el 100% de las camas ocupadas, a lo mejor el 100% está ventilado? Es que es poco probable. Lo más probable es que es poco probable que estén 100% ventilados. Es que yo creo que ahí
es necesario poner a algún intensivista de niños que cerciore, ratifique, coordine, converse estas necesidades unidad a unidad, más allá de la unidad de gestión de camas centralizada, que lo que hace es recibir la disponibilidad de camas. Pero cuando no hay cama, es el problema más serio que debe ser ratificado para poder abrir y crecer en camas críticas de niños en forma horizontal o en forma ascendente. Yo digo horizontal en reconvertir camas de menor complejidad a mayor complejidad, y ascendente en crear unidades nuevas donde no lo hay. Crear unidades de niños en áreas de cuidado intensivo de adultos, o sencillamente tomarse unas 50, 100 camas de un hospital de adultos y transformarlo en unidades pediátricas de algún grado de complejidad para permitir que el hospital pediátrico se especialice en los casos más complejos. No sé si me explico. Sí, claro. Reconvertir de adulto a pediátrica. ¿Se está haciendo eso? ¿Su experiencia en el Barros Luco les han pedido? En parte. En parte se está haciendo. Sé que en el Hospital Gran Benavente han aumentado las camas de unidades pediátricas en las unidades de cuidado intensivo. Creo que hay 10 camas de unidad intensivo pediátrica en la unidad de cuidado intensivo de adultos, porque el resto está completamente lleno. Pero esto es súper dinámico. Pero de todas maneras requiere una figura que coordine ambos subsistemas, público y privado, porque estos requerimientos también se dan en el privado. En el privado se da y también requiere de ayuda del público y viceversa. Aquí hay una interacción positiva que tiene que ser muy activa, muy dinámica. Esto no puede ser limitado a una mera recepción de una información. Es una campaña y detrás hay casos críticos, casos complejos. Eso me refiero, que el crecimiento tiene que ser muy, muy activo. Por último, ¿tiene que estar centralizado o es adecuado, dada su experiencia, el manejo autónomo en cada uno de los centros médicos regionales? ¿O tiene que haber una persona manejando a nivel país para coordinar? Disculpe. El nivel de camas críticas, a mi juicio, es tan delicado el tema y es tan... porque el resultado, la consecuencia, en general pueden ser fatales. Esto tiene que ser coordinado a nivel central, en forma activa, casi muy dinámico, y tener interlocutores regionales que permitan dar fe, confianza y valoración técnica para una mejor decisión, o de crecimiento o de traslado. Esto tiene que ser absolutamente modulado con una política y una planificación muy, muy detallada, tal como se hizo en la pandemia. Luis Castillo, decano de Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, ex subsecretario de Redes y actual jefe de la UCI del Barros Luco, ¿no? No, soy un colaborador de la UCI del Barros Luco. Colaboro con amistad y mucho trabajo. Está muy bien. Luis, muchas gracias como siempre por atendernos. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Nos acompaña Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y nos viene a mostrar una radiografía que esta universidad desde ya hace 10 años hace, junto con Equifax, sobre la radiografía de la morosidad, que es un indicador muy importante también de cómo está la economía, ¿no es cierto? Cada chileno y chilena, sus familias, cómo están pudiendo pagar, cómo enfrentar sus obligaciones financieras, porque endeudarse per se no es malo, endeudarse y no poder pagar es el problema, porque cuando uno tiene flujo para poder ir pagando, bueno, el mundo financiero está a favor de uno. Pero cuando no puede pagar, bueno, uno se pone en contra y se tranca la rueda. Alejandro Weber, buenas noches y gracias por estar aquí. Hola Matías, ¿cómo te va? Muchas gracias por Bien, pues, ¿cuál es la foto del momento y también cuál es la película hacia atrás, la tendencia? Sí, partamos por lo que tú dijiste, Matías, que es central. La deuda es positiva si la administramos bien. De hecho, el acceso a crédito ha permitido a las familias chilenas acceder, por ejemplo, a una primera vivienda, que sería completamente imposible hacerlo sin crédito, a mejor salud, mejor educación, a experiencias de vida, en fin. El problema es cuando
la deuda sobrepasa los ingresos permanentes de la familia y por lo tanto se genera un sobreendeudamiento que después deriva en la morosidad, que es no poder pagar los compromisos crediticios. Y con esa motivación, hace ya 10 años, en el año 2013, partió el informe de la Universidad de San Sebastián con Equifax de la morosidad de las personas. Y fíjate que si nosotros hacemos un resumen de estos 10 años, lamentablemente la cosa sigue más o menos igual. Antes del borronazo del año 2012, que es como el sofá de Donoto, es no hacerse cargo del problema, sino que sacar simplemente el registro de las personas morosas, teníamos cerca de 4 millones de morosos. El año 2012 bajó, por efecto de esta eliminación de todas las deudas, de bajo 2,5 millones de pesos a 1,5 millones de personas. Y después empezamos a subir, hasta el pic que fue en la pandemia, con 5 millones de personas morosas y con un total agregado de cerca de 15.000 millones de dólares. Eso es más o menos equivalente a un retiro de los fondos de pensión. Todos pierden con la morosidad, ¿eh? Pierden las empresas que prestan la plata y que esperan recibir su capital de vuelta, y pierden las personas porque, tal como tú decías, no pueden seguir accediendo a nuevos créditos que les permitan los flujos. Por cierto, entonces el sistema financiero se estanca, las personas pierden, las empresas pierden, la economía pierde. Y luego empezamos a bajar fuerte hasta septiembre del año 2021. ¿Por qué? Porque nuestra economía post-pandemia se recuperó muy rápido, 11,7% de crecimiento. El desempleo al cierre del 2021 estaba en 7,2% y sabemos, por nuestros estudios econométricos, que cuando aumenta el desempleo, aumenta también la morosidad, ¿no? Por cierto, al revés, ¿no? Sin trabajo no tiene cómo pagar. Evidentemente. Y tuvimos el año 2020 y el 2021 mucha liquidez transitoria. Es importante el concepto transitorio. Un poquito burbuja. Totalmente burbuja. Los retiros, 50.000 millones. Las ayudas del Estado, 25.000 millones. Y según el Banco Central, cerca de un tercio de esos recursos, entre un 25 y un 30%, se dedicó al pago de deudas, lo que está muy bien. Pero, como eran ingresos transitorios, entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se acaba esa plata? ¿Las personas pueden salir realmente de la morosidad? Y por eso hago el punto del cierre del año 2021, porque de ahí en adelante, Matías, solo hemos subido y hoy día tenemos 4.150.000 personas en morosidad, con una mora promedio que llega a los 2 millones de pesos y con una en particular preocupación por el grupo socioeconómico D, que son familias que tienen ingresos mensuales de 650.000 pesos y estas familias están con una morosidad de 2,4 veces sus ingresos. Es decir, estamos en una situación súper compleja porque además del total de los morosos, el 62% pertenece al grupo socioeconómico D. Bueno, ¿y se puede proyectar? ¿Se puede proyectar hacia adelante qué es lo que va a pasar con los números que tenemos? Sí, nosotros hoy día el 27% de los mayores de 18 años están en morosidad. En el pic de la pandemia fue el 33%. Antes de eso teníamos un 30%. ¿Cómo va la situación económica del país? Sabemos que el desempleo hoy día es de 8,7% y 9,5% en el caso de las mujeres. Sabemos que la informalidad también está subiendo, en las mujeres es 29%. Sabemos también lo que va a pasar con nuestra economía este año. En el mejor escenario del Banco Central vamos a crecer 0,5%. Hacienda dice 0,3%. El FMI dice que nos vamos a contraer un 1%. En ese escenario la morosidad va a seguir subiendo. No sabemos exactamente la cifra, Matías, pero sí vamos a tener un peor resultado del que tenemos hoy día. La morosidad, Matías, es un síntoma, es el reflejo, un termómetro de la situación de nuestra economía. Y la verdad es que este termómetro ha mostrado una fiebre que ha ido subiendo en el último tiempo, porque nuestra economía, más allá de la discusión si está en recesión o no, la verdad es que hoy día no está bien y podemos percibir en la calle y en el día a día los efectos de la crisis económica. ¿Cómo afecta la morosidad? Son con préstamos ya contratados, ¿no es cierto? Pero con tasas ya acordadas. No necesariamente siempre, porque hay tasas que pueden ser dinámicas o que pueden ser variables o que se van ajustando, ¿no? Hay de todo tipo. Hay deuda a tasa fija y tasas variables. Pero ¿cómo afecta el comportamiento de las tasas de interés que han tenido fruto de la inflación en nuestro país a este endeudamiento en el último tiempo y hacia adelante, que no se ve que vayan a bajar fuertemente, no sé, en un plazo muy breve? Sí, la inflación, por cierto, que afecta el endeudamiento y la morosidad, ¿no? Sabemos que la inflación afecta al dividendo
ya contratado, usted tiene un dividendo en UEF y por lo tanto yo va subiendo ese dividendo conforme a la inflación. El año pasado cerramos con una inflación del 12,8%. Y los salarios reales, este es un dato bien lamentable, ¿no? Pero los últimos 18 meses, 17 meses, los salarios reales cayeron. Y por lo tanto, la inflación afecta negativamente la morosidad. Es decir, con mayor inflación sube la morosidad. Pero la reacción para controlar la inflación es subir las tasas, ¿no? Eso es lo que hace el Banco Central y eso afecta... Encarece los créditos. Exactamente, sobre todo los créditos cortos. La TPM afecta fundamentalmente los créditos de consumo. Y la evidencia muestra que cuando las condiciones de crédito son más restrictivas, es decir, tasas más altas o requerimientos más exigentes de las instituciones que prestan la plata, la morosidad baja. ¿Por qué la morosidad baja? Pero hay menos crédito. Exactamente, también. Porque hay menos crédito. Y otro ejemplo de eso, Matías, es que cuando comparamos hombres y mujeres, por ejemplo, en términos de proporciones se mueven exactamente igual, porque estamos hablando de grandes números, 4 millones de personas. Pero cuando uno va a los montos de morosidad de hombres y mujeres, vemos que la morosidad de un hombre hoy día promedio es de 2,5 millones y de una mujer 1,5 millones. ¿Significa eso que las mujeres son mejores pagadoras, son más estrictas, más rigurosas? Nos encantaría poder decir eso, pero la verdad es que no es así. Esto no es otra cosa que un reflejo del mercado laboral. Y cuando tenemos una tasa de participación de los hombres del 70% versus 49% de las mujeres, cuando tenemos una brecha salarial que oscila entre el 20 y el 10% para el mismo puesto de trabajo, igual calificación necesaria, exactamente, depende de quién lo mida, ¿no? Entre un 10 y un 20%, eso es un reflejo, eso genera como consecuencia ciertos resultados de la morosidad y por lo tanto eso afecta las condiciones de acceso a crédito de las mujeres. Y ese es un problema súper serio y que nos lleva al mercado laboral. Así como en las pensiones, Matías, da un poco lo mismo cuántos puntos de cotización subamos si es que no seguimos fortaleciendo nuestro mercado laboral, si no aumentamos en formalización, si no hacemos crecer los salarios, lo mismo ocurre en la morosidad. Es decir, si no logramos hacer crecer los salarios y generar más empleo, es muy difícil poder bajar la morosidad en el mediano plazo. Mencionaste al pasar las condiciones o los requerimientos para un crédito. Hemos escuchado que las personas, que por ejemplo el mercado hipotecario, que es un mercado que es bien transversal en Chile, a lo largo de Chile, hombres y mujeres, y que ha permitido acceder a casa propia a muchas familias en los últimos años, décadas, que está muy frenado por las altas tasas, ¿no es cierto? Eso también es una noticia por todos sabida. Pero no solamente la alza de tasas, sino que los préstamos ponen condiciones mucho más difíciles porque hay que resguardarse. Entonces, si antes prestaban a 30, ahora 20, o si era 20, a 15. Sí. Piden sueldos mínimos, si antes era de 1 millón, ahora pedirán de 2 millones, en fin, da igual, son ejemplos cualquiera. Sí. Y eso entonces empieza a cerrar la posibilidad del crédito. ¿Qué está pasando? Cuando hay mucha morosidad, me imagino que también los entes que prestan, los entes acreedores, lo que hacen es subir las varas para prestar. La morosidad es una señal de riesgo, ¿no? Y cuando se levantan las antenas del riesgo, entonces las instituciones financieras, por cierto, que se ponen más conservadoras frente a esta situación que se expande. Ahora, respecto de las tasas, Matías, nosotros tenemos muy frescas las tasas que tuvimos en el 2019, ¿no? Cuando la tasa del Banco Central estaba muy baja. Ahí estábamos hablando de 2,5% más o menos. Y el hipotecario llegó hasta 1,9. 1,9 y un CAE, una familia podía sacar una casa con una carga anual equivalente del 2,1, 2,2%, considerando los seguros y todo lo demás. Pero si uno ve la trayectoria de las tasas hacia atrás, la verdad es que no son tan distintas de lo que tenemos hoy día, que está en torno al 3,8%. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto está determinado por la evolución de la economía y las perspectivas de crecimiento económico. La verdad, se ha dicho, Matías, desde el año 2014 nosotros dejamos de crecer como crecíamos antes, por distintos motivos, cuestiones institucionales, elementos exógenos, una reforma tributaria que a mi juicio fue perjudicial para el crecimiento, pero una serie de factores. Y esa proyección de crecimiento hacia adelante es muy modesta. Fíjate que todas las instituciones, partamos por ejemplo del Ministerio de Hacienda, dice al año 2027 nuestro país va a crecer un 2,4%. Si uno lo lleva en términos per cápita, ¿cuánto significa eso? Es un crecimiento del 0,4% del PIB per cápita. Es decir, son montos muy chiquititos. Todo eso va condicionando
por cierto, la capacidad de las personas para acceder a mayor endeudamiento, porque los salarios son más bajos, las proyecciones en el largo plazo también son más bajas, y va generando también condiciones de más restricción. El mismo Banco Central recientemente activó una herramienta que lo que hace precisamente es decir, mire, las condiciones de riesgo del sistema financiero son ahora más altas. En el mundo, anoche. En el mundo, y eso afecta a nuestro país. Y hoy día que tenemos cierta holgura, y las instituciones financieras, los bancos tienen holgura, bueno, entonces generemos un poquito más de colchón o un buffer para poder enfrentar las vacas flacas. Depende del Banco Central, básicamente, de la autoridad monetaria, el comportamiento de las tasas, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que te indica a ti tu experiencia? Se decía que en junio, ahora en la próxima reunión de política monetaria, podría haber una primera baja, pero leve, pero volver a los niveles de hace 2 años. ¿Cómo crees tú que puede ser? No tienes la bolita de cristal ni te la pido, pero el comportamiento, ¿qué indica el comportamiento de la tasa aquí adelante? Sí, mira, veamos algunas señales. Primero, el Banco Central aumentó su proyección de inflación para este año, ¿no? Antes estaba un 3 y tanto por ciento, y ahora dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a cerrar el año con 4,6%. Es probable que esté entre el 4,6 o el 5%. Esa inflación se suma, ¿no?, a lo que teníamos el año anterior. Por lo tanto, la cuenta final que van a pagar las familias es significativamente mayor que la que pagaron el año pasado con un 12,8% de inflación. Por lo tanto, yo no veo señales fuertes, Matías, del Banco Central de que vaya a bajar la tasa, porque la de Rosana Costa ha sido muy explícita en señalar que la crisis inflacionaria es más fuerte de lo que se había pronosticado. Más porfiada. Ha sido más porfiada y tiene muchos componentes, ¿no? Y eso está afectando hoy día las condiciones de vida de las personas. Ahora, sabemos que cuando se sube la tasa, por el otro lado se afecta el crecimiento, claro, ¿no? Es más caro financiar proyectos. Es más caro financiar proyectos que dan empleo. Exactamente. Se reduce el ahorro. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay empleo. Y ese es el problema que tenemos hoy día, es un problema de crecimiento. Ahora, nuevamente, esta es una situación macro súper compleja, ¿no? Pero lo que necesitamos hoy día es, para poder contrarrestar esto, es generar una muy buena política fiscal que incentive ahorros, por ejemplo, en la reforma de pensiones, que incentive la inversión, por ejemplo, con un pacto fiscal que no solamente aumente impuestos, Matías, un pacto fiscal también significa bajar impuestos en algunos casos, significa avanzar en hacer más eficiente el Estado y una serie de otras cosas. Bueno, esa es la discusión que tenemos que tener. Está compleja la situación económica, sin duda, en lo que viene, y se está notando en familias, se está notando en gente cercana, se está viendo en general, como hace tiempo no se veía. Una buena noticia al terminar: hoy, o hace poco rato, se rechazó el sexto retiro. Sí. Y no se puede volver a discutir hasta 1 año más. Es una buena noticia porque parte de lo que estamos viviendo es fruto de los retiros. Sí, fíjate que hay distintas estimaciones. Una que hemos hecho nosotros en la Universidad de San Sebastián es de no haber existido los retiros. Estamos hablando de estos $50.000 millones. La inflación el año pasado no hubiese sido del 12,8%. Hubiese sido en torno al 7 al 7,5%. Esa es la diferencia, esa es la magnitud. Pero también los retiros, y por eso es muy buena noticia que se haya rechazado el sexto retiro, y es muy bueno que quienes lo impulsaron con mucho esfuerzo hoy día hayan cambiado fuerte de opinión. Esos retiros también hicieron que las condiciones de los créditos largos, créditos hipotecarios, fueran también más restrictivas. Erosionaron la confianza de los inversionistas sobre nuestro mercado de capitales. Dejaron a 4 millones de personas sin ahorro, y el ahorro nacional total, que está en las cuentas individuales de capitalización, bajó de $200.000 millones a $150.000 millones. Es decir, no es una política, es una iniciativa populista que usaron muchos políticos con un afán electoral y que generó un perjuicio brutal en nuestra economía y en la calidad de vida de las familias. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobiernos de la Universidad de San Sebastián, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Veamos, científicos advierten de que el hielo marino en el verano podría desaparecer del Ártico en solo 10 años. Esto es un estudio que proyecta que el Ártico podría quedar libre de hielo marino en septiembre a partir de 2030.
o 2050, por ahí, en todos los escenarios de emisiones. Revise 24horas.cl más detalles de una noticia como esta. Vamos al tiempo. El termómetro, los termómetros de este momento en la región metropolitana marcan 9 grados con 6 décimas y el cielo está parcialmente nublado. El pronóstico para mañana, jueves 8 de junio, es de 19 grados cielo parcial y para el viernes ya lluvia. Disculpen, no castiguen al mensajero, yo sé que todas las semanas les decimos que está a punto, que viene un frente, que va a haber lluvia, después nada que nada, por lo menos aquí en Santiago. Pero confiemos porque el pronóstico indica, puede cambiar, pero el pronóstico indica que el viernes llueve, 14 grados de máxima probable. Revisamos otras dos regiones y otras dos localidades, naturalmente Vicuña. En la región de Coquimbo tendrá cielo despejado mañana con 23 grados de máxima probable y Puerto Montt. En la región de Los Lagos, lluvia mañana también, 14 grados de máxima probable. Un día como hoy, pero en el 1958, nació Prince Royce Nelson, cantautor, bailarín y actor estadounidense conocido simplemente como Prince. Una de las figuras más influyentes y enigmáticas del pop de todos los tiempos, el genio de Minneapolis, desarrolló una exitosísima e ininterrumpida carrera desde fines de los 70 hasta su inesperada muerte, el 21 de abril del 2016. Hoy habría festejado 65 años Prince. Tras su muerte se han publicado varios álbumes y antologías del artista, quien dejó una extensa bóveda, mire qué interesante, de material inédito. Entre sus éxitos están Purple Rain, canción con la que ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora en la película que él protagonizó. Con Prince despedimos vía pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. Can't seem to make up your mind. I think you better close